Una maravilla. Como tantas cosas que quedan en la historia de los Simpsons. La otra, más adelante voy a plantear en algún momento cosas de las que vivimos nosotros, ¿sí? En nuestros tiempos, que quedan a lo largo de la historia de la cultura. Por ejemplo, el dibujito de la dignidad. ¿Sí? Sí. No hay dudas que vemos Sí, ese sí, dibujo de sí. la dignidad. Bueno, nosotros estamos vivos en el momento que nació eso, como algo parte de la cultura. Pero no vamos a hablar de eso ahora. ¿Por qué? Porque lo primero que quiero preguntarle a Brian es cómo fue la experiencia Duna parte 2, que habíamos conversado hace una semana acá en Hielo, antes de su estreno. Y como buen fan que sos, nos interesa conocer tu... Súper intenso. Me emocioné mucho en varias escenas, pero por una cuestión que no podía creer la parte visual y sonora. Lo que ha hecho Denis es poner en imágenes lo que el fan, el que leyó el libro se imaginó, y es abrumador. Creo que ha filmado de una manera increíble. Creo para mí es una obra maestra de la ciencia ficción. Es fantástica, tiene momentos en los cuales decís, no puedo creer que esto sea tan grande. Obviamente que la vi en el IMAX, en el medio de la sala, pero en un momento decís, es me animo a decir, el único director que le ha sacado jugo a esa pantalla y a ese registro fílmico, aparte de la calidad sobresaliente. Y después, desde el punto de vista emotivo y de esta huella que te dejan las películas, recuerdo que la vez anterior que viví lo mismo fue con la primera película El Señor de los Anillos. Creo que, no sé si no lo comentábamos acá, que a vos, Vicky, creo que estaba acá de la semana pasada cuando hablaba un poco de Duna, si no me equivoco que eran ustedes, les dije que la última vez que me pasó algo de experimentar algo visual y tan sensacional había sido cuando fui al cine a ver El Señor de los Anillos. Mira Sí, qué, sí, qué es casualidad. Sí, sí, sí. Es sublime. Realmente vayan a ver el cine, la pantalla más grande que encuentren, porque la verdad que es fantástico. Es una experiencia que no la van a volver a vivir porque te queda de la primera vez que lo ves. Y ya desde el punto de vista de lo que es la historia, si leyeron el libro o no, si no leyeron el libro, estratégicamente está muy bien pensado el guión. Para mí debería llevarse el Oscar por escándalo al mejor guión adaptado. Porque lo que ha hecho Villeneuve es... Sí, te voy a explicar por qué. Diga. En la segunda parte ha hecho ciertos cambios. Brevemente, por ejemplo, Irulan en el libro hace como un epígrafe de cada una antes de empezar cada capítulo. No tiene tanto protagonismo más que al final. Y acá él la utiliza para usar de pegamento entre lo que va pasando entre Jessica y Paul, y entre Chani y Paul. Ha reescrito un poco lo que es el perfil de Chani. Chani en el libro es bastante desilusionador porque se empieza a menguar porque es tan compleja la trama que queda muy relegada. Acá le ha dado entidad, le ha dado una forma de ser, ha expandido mucho más eso. Después, por otro lado, sacó a un Mentat que en un momento aparece, pero le dio más profundidad a las Bene Gesserit. Entonces, hay muchos cambios. Y el final, por ejemplo, para no spoilear, pero Jessica está embarazada. En el libro nace la hermana de Paul. Y la hermana de Paul es la que genera un cambio al final de la historia. Acá es Paul el que lo hace. Porque leyendo también, buscando información, Villeneuve dice que hicieron ese cambio en el guión porque la gente muchas veces se desorienta cuando hay saltos temporales. Entonces, para no perder esta cuestión de la continuidad y para darle a Paul mucha más raíz en la historia, dijeron, no, esto lo vamos a dejar para más adelante. De todas las críticas que he leído, ninguno se queja porque realmente ha hecho unos cambios buenísimos. Y lo último que puedo agregar es que Paul, en el libro, cuando lo escribió Herbert, muchos lo tomaron como héroe, que es lo que Herbert no quería construir. Lo que pasa es que el libro es complejo, es una novela larga, pasan un montón de cosas, y la primera lectura, sin mucho análisis, dice, no, bueno, mirá, se vengó, qué sé yo. Por eso escribe Herbert la segunda parte, el segundo libro, que va a ser Duna 3, en la cual termina de cerrar diciéndole, muchachos y muchachas, Paul no es un héroe. La historia va por otro lado. Bueno, acá Villeneuve lo que ha hecho es darle un tono a Paul para cerrar todo eso. Pero digo, para mí es una obra maestra por todos lados. Y rápido, para terminar, porque tenemos que hablar de contenido, te pregunto rapidísimo, ¿qué considerás, porque mencionamos acá justamente en la mesa de hielo, las actuaciones de Rebecca Ferguson y de Timothée Chalamet, justo dos personajes que hacen un cambio muy abrupto en la peli? No me querías extender.
Creo que es el producto de que ambos han leído el libro. Timothy, él mismo lo ha dicho en una entrevista, que se ha preparado y él no sabía si iba a haber Duna 2, porque fue una apuesta muy grande. Como funcionó, dijeron, bueno, vamos por la segunda. Y él se preparó mucho tiempo para hacer esa transformación. Y Rebeca es sublime porque pasa a un lugar, hay una transformación de los personajes que, a ver, no por nada, volvimos a ver el sábado la primera, me decían, bueno, estamos más frescos para ver el día de ayer la segunda. Sí, yo debería hacer eso antes de ver la Sí, segunda. sí, porque hay no un montón de acuerdo cosas tanto. muy importantes y las Sí. actuaciones es cuando, muchas veces lo decimos acá en el programa, cuando el actor se come el personaje y ves el personaje y no el actor. Tremendo, tremendo. Bueno, ahora sí era la intro porque quedó pendiente y habíamos Sí. avisado que iba a ir a ver Brian, que era el fan número 1, Que ¿sí? fue en pañales. Y hacían falta. Y los rebalsó. Y los rebalsó. Y después se lo comió y se dio plata a sí mismo. Pero no vamos a hablar de eso porque es su vida privada. Saqué plata de la cuenta y me la di a mí mismo. Qué peor negocio. Para en sacar mi más vida. entradas todavía. Bueno, vamos a hablar en este caso de algo que nada que ver con lo que se mencionó recién, pero American Conspiracy de Octopus Murders, docuserie de 4 episodios que pueden encontrar en Netflix, que subieron hace unos días, ¿sí? De promedio 55 minutos cada uno, en los cuales... Capítulos, Largos, larguitos son largos. capítulos. Sí, 48, 51, 55 y 1 minuto 07, si no me equivoco. Una hora 06, Un creo. Sí. minuto 07 tiró. Sí, no importa. Tan tontito. La manija se pobre. llama. Re Sí, sí. exacto. Pero qué memoria. Faltó la labia, pero qué memoria. Bueno, la cosa es justamente que tiene esta docuserie que va a reflotar la investigación que un periodista, un escritor, hace tiempo atrás había metido ahí, ¿sí? La mano donde no correspondía, es decir, en el gobierno, en la administración, en la justicia de Estados Unidos. ¿En qué época encima? ¿En qué época? Sí, a lo largo de los 70, fines de los 70, durante los 80 y no llegó a los 90 casi, empezó a descubrir por un simple caso que tenía relación con el Departamento de Justicia y la compra de un software, de un sistema que servía las veces, por lo bajo, de espionaje del gobierno de Estados Unidos para venderlo internacionalmente. Era un sistema básicamente de reunión de datos, ¿sí? Que se iba a vender a otros gobiernos, a otros países. ¿Qué pasaba? Eso servía como una forma de recopilación de datos y también servía de espionaje, pero lo que no se sabía era que todo eso detrás Estados Unidos podía capturarlo para hacerle espionaje a los que hacían espionaje, un contraespionaje tremendo. Hola Internet 90s. Somos remodernos. Claro. Claro. En los 70 y 80 esto ya estaba dando vueltas, era el inicio de lo que después iba a ser Internet. Es más, para quienes no sepan el origen de Internet, Internet nace en el año 71 como un sistema de defensa de los Estados Unidos, o sea que estamos medio en esa. Como el GPS. Claro. La, GPS de defensa. mayoría, te diría el 95% de los avances tecnológicos son por Son los cosas militares. que no les sirvieron tanto y nos las dejaron para jugar. No, al Excepto, revés. excepto los jets sónicos del ejército de Estados Unidos, que ellos los tomaron del diseño de los X-Men, Mira vos. de los cómics. Y yo lo que creo es que los ovnis no son ovnis, sino que eran pruebas de drones. Antes de que existieran Te los iba a drones. decir, ¿por qué metimos los ovnis ahora? Nos fuimos Yo ya. te iba a hablar de los hongos, ¿viste? Nada que ver. Estoy diciendo cosas. Bueno. Porque pensé que cada uno tenía que decir Claro, una cada cosa. uno. Flor, ¿querés decir algo? ¿Alguna teoría conspiranoica? Claro. Yo creo en los ovnis, así que. La quiero. Está bien. La cosa. Bienvenida al club. Bueno, esto en realidad, así como podemos hablar de tantísimas cosas, es lo que le sucede a Dani Casolaro, el periodista, el escritor, porque en esta investigación se reúnen justamente con el dueño de la empresa Inslaw que brindaba este software llamado Promise y empiezan a contarle todo este trajín, todo este tejimaneje. ¿Y qué pasa? Dani Casolaro empieza a notar y empieza a ver que todo esto se ramifica en 8 patas, podemos decir. De ahí se determina este nombre, esta denominación mediática que recibe como el pulpo, los asesinatos del pulpo. El pulpo no es una persona, sino que es un sistema, un entramado político y geopolítico de Estados Unidos en distintas aristas. Este documental va a tener una particularidad, dirigido por Zachary Traits, que había dirigido una película antes, Men Go to Battle, y 2 cortometrajes. Es dentro de lo primero que realiza en la industria. Por cierto, para mí hay un laburo muy logrado porque es muy difícil aunar tanta información, tanto escrito, ¿sí? En un documental que tiene 4 episodios largos,
que tiene muchísimos nombres, Ujú. muchísima información y un entramado tan complejo que la verdad que unir las piezas y acomodarlas no es tarea para cualquiera, es bastante titánica. Lo que tiene, que decía, la particularidad de American Conspiracy de Octopus Murders es que va a tener como protagonista ahí a un periodista joven ahora del presente, Christian Hansen, que se obsesiona de la misma forma que lo hizo Dani Casolaro. Y la particularidad sobre todo esto es que además es parecido, le termina pasando un poco la misma obsesión del caso y toma lo que hizo Casolaro, lo trae al presente y vuelve a investigar y vuelve a ir sobre sus pasos para poner en tierra en este documental todos los acontecimientos. Vamos a tener testimonios, por ejemplo, del hermano de Dani Casolaro, Tony Casolaro. Vamos a tener la participación de un personaje que es tan inverosímil como increíble con todo lo que cuenta, donde uno ahí donde tiene que hacer el mayor esfuerzo en tratar de separar la realidad del delirio. Me refiero a Michael Riconosciuto, que era un Qué genio gran de la informática. apellido, Sí, gran espectacular. apellidazo. Riconosciuto. Ya Me está. pongo a ver el apellido, quiero ese apellido. Y encima, Sí. y encima metido bien hasta el cuello. Era un genio de la informática, genio de la química también. Las cosas, Sí. ahora vamos, cualquier cosa charlamos, porque lo vimos, podemos contar cosas que hicieron estos dementes. También de personajes tan oscuros como el de Robert Wood Nichols, esos tipos que vos ves en una película de Scorsese como de la mafia, bueno, existen, están basados en personajes reales, y acá los tenemos todo. Cuando hablamos de Dani Casolaro, lo que tenemos que contar es que Dani Casolaro murió digamos, en un caso muy misterioso, que es con las dos manos abiertas, recontraabiertas las venas, con una docena de cortes y cosas que son para discutir. Ahora, tirando sobre la mesa, seguramente debatamos al respecto. Y testimonios de amigas, parientes, conocidos, un poco para reunir todo esto que tiene muchas piezas y es un tremendo quilombo. Esas 8 patas, así como para puntear rápidamente, incluyen, bueno, el financiamiento de los Contra y de Irán en la década del 70. Tenemos casinos de los pueblos originarios de Nevada, en California, no sé qué, en Cabazón, y un tipo que está metido, que lava dinero, pero al mismo tiempo presenta y vende armas. Tenemos el escándalo que daba inicio a este documental, que era el de Promise, de este software. Tenemos a Ronald Reagan y la famosa sorpresa de octubre, como un tipo que nadie daba que iba a ser un presidente, era un actor. De un día para el otro gana las elecciones y se convierte en presidente. Todo esto relacionado directamente con No me suena muy raro eso que estás diciendo. No. Me parece la normalidad Sí. al día de hoy. Todo esto directamente relacionado con una toma de rehenes en Irán. Entre paréntesis, vayan a ver Argo, porque tiene que ver justamente con ese caso. Después, el escándalo de la venta de armas a Libia y agentes de la CIA, del FBI y demás, Edwin Wilson y Frank Terpil. Por otro lado, un escándalo también con un banco, el BCCI, con sede en Luxemburgo. Qué raro. Blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico del cartel de Cali y el cartel de Medellín, por ejemplo. Y con bancar a Noriega en Panamá. Eso es alguna de las patas. Todavía me faltan mencionar 2. El Nugan Han, un banco australiano que se declara en quiebra en el año 91. Mira qué casualidad. Que tenía vinculada a la CIA y a la mafia, cómo iban lavándose y pasándose dinero de una mano a otra. Y finalmente, esa octava pata de todo lo que fuimos mencionando, escándalo y sobornos, ¿sí?, dentro del Departamento de Justicia y el gobierno de Estados Unidos. Todo eso en 4 episodios, y el entramado y el detalle, además algo para resaltar, es el detalle de cómo va relatando una unión con otro punto por puntito, una cosa de locos. Ahora sí, lo vio el resto de la mesa, así que invito a que abramos el juego y deliremos con esto que muchas veces hasta me daba a pensar, digo, ¿no me estaré comiendo una ficción en lugar de algo que es real? No, a ver, ¿qué? Si querés para empezar, te digo, bueno, ok, vamos a definir de 1 a 5 qué tan conspiranoico vamos a hacer. Bueno, claro, ahí va. Definamos un marco. Es que, Sí, ¿sabes sí. qué pasa? Que lo que a mí me pasó con la serie es que solo la podés definir cuando ya la terminaste en algún punto o estás ahí como terminándola y ya te das cuenta cómo va a cerrar todo. Porque creo que tiene mucha data y mucha información que claramente genera sospechas de todo, pero hay decisiones, ¿no? Digo, podían decidir ser un documental que iba a intentar demostrar, aunque sea uno de esos puntos, o podían elegir ser un documental que iba a perpetuar el misterio y dejar como a la subjetividad de quien mire
si va a creer o no, ¿no? Digo, es como ya empieza como una cuestión de decir, yo elijo creer Claro. que todos estos puntos de verdad están conectados, aunque me falte como la llave que me abre todo verdaderamente esa prueba. Creo que el documental elige un poco el segundo camino, que es decir, vamos a contar la historia del periodista y si el periodista no completó, quizás nosotros tampoco lo completemos, ¿no? Digo, vamos a contar la historia del periodista, no la investigación real de lo que estaba. No es que siguieron ellos, continuaron la investigación, como sí hay otros documentales que se han encargado de, mientras están haciendo el documental, verdaderamente investigar y Ujú. registrar en documental la investigación. Acá me parece que no va por ese lado. Como que ellos todo el tiempo motorizan la idea de decir yo estoy continuando el libro, pero en realidad no es tan así. Claro. Entonces ahí es donde me parece que es súper interesante, pero termina como quedando en una cuestión de conspiración, ¿viste? Como que termina perdiendo ese peso que podía haber tenido si hubiera sido como revelador. No, es una historia increíble, sí. Es rarísimo todo lo que pasa, sí. Creo que la semana pasada estuvimos hablando de qué es lo... No me acuerdo por qué contenido era que hablábamos, que decíamos, te metes con el sistema en Estados Unidos y es como la muerte. Lapidario, sí. No me acuerdo de qué estábamos hablando y era... Ah, no, vi hace unos días Taker Maya, que es un documental que no hablamos en Hielo, pero que tenía que ver con el sistema de salud y demás, y esas cosas como de cómo Estados Unidos y sus instituciones son intocables y son como apoyar la pata encima de cualquiera que se anime a tratar de destapar una olla. Sí. Tenis Marian enseguida. Sí, entonces, bueno, me parece que... Qué buen término. Sí, 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 sí. me gustó. Es que puede ir para cualquier lado, ¿viste? Porque este Dani Casolaro puede ser... Sí, a ver, por cómo se dieron las cosas, yo Según cómo lo mires. me inclino a pensar que eso no fue un suicidio como lo catalogaron, por cuestiones técnicas que mencionan en el propio documental, pero tranquilamente sí lo puede ser, ¿viste? Como que... Tenés que elegir en qué lugar te parás y eso hace que el documental, bueno, para mí sea falopa pura, digo, es si quieren el kiosquito se abrió. ¿Abrimos? ¿Se abre el Exactamente. kiosco? Pero no mucho más que eso. Estoy tomando falopa, me encanta maldita falopa. Tomo Bartulo para olvidar falopa, me fumo un par de porros para olvidar la manija. Nada, creo que queda ahí. Queda en Agrego- una falopa. agrego algo No podemos decir nada Con la más. intro que te hizo Brian y con lo que describiste Vicky, yo de todas formas quiero compartir otra postura que no va contraria a lo que dicen, sino que si no se hubiese hecho este documental, todo lo de Dani Casolaro no era más que un apunte, eran notas. Bueno, eso sí. Y eso me parece que completa de alguna manera el trabajo que no terminó siendo publicado, porque el tipo murió y tenía todo anotado en papelitos, con flechitas y demás, y este Por documental eso, completa toda esa historia. Es el orden de una historia, de algo que sucedió y que es misterioso. Para mí es como mirar misterios sin resolver. Iba a mencionar algo de eso. Digo, Pará, si ves el capítulo... aprovecho, mira, me dio el pie justo, ahora te dejo, Brian, perdón. Si quieren saber de esta historia, de la muerte de Dani Casolaro, hay un episodio de Misterios sin resolver del año 1993. Amo. ¿Sí? Bueno, además de haber mencionado Argo, también uno de los personajes que se mencionan en este docuserie es Howard Hunt, que es el personaje interpretado por Woody Harrelson en la miniserie Los plomeros de la Casa Blanca, de la que hablamos a fines del año pasado. Claro. Así que también dentro de la recomendación, si quieren desprenderse y conocer un poco más en profundidad algunas partes de todo este gran telaraña de corrupción y de entramado político y todo lo que se les ocurra, de espionaje, hay algunas otras cositas para recomendar y ver. Bueno, justamente yo les puedo recomendar un libro que lo tengo, que se llama 20 grandes conspiraciones dijo. de la historia, de Santiago Camacho. Tiene un par que son muy buenos, que te dejan siendo, me parece que sí, esta cosa me dice, y otras que son medio fume, pero no importa. Dentro de todo lo que es conspiraciones hay. Yo creo que lo único que le faltó a la serie es armarme un cuadro sinóptico, por favor, te lo pido, de por dónde estás yendo y dónde estás viniendo. Porque ahí se desordena un poquito la información porque es tanta y son tantos puntos, Tantos nombres. y años y pasan y presidentes, hola, Sí, ¿qué es tal? verdad. Bush. Entonces, papá. Entonces hay toda una cuestión detrás. Y un trasfondo que yo creo que la serie, por eso decía, de 1 a 5, ¿en qué grado nos vamos a parar de la conspiración? Y acá quizás les amargue un poquito estos minutos.
Pero yo creo que no es coincidencia que estén saliendo muchas películas relacionadas a lo que fue la época nazi, el holocausto. De hecho, se va a estrenar ahora a fin de mes una de Anthony Hopkins que estoy esperando, que es muy buena, que está muy parecida a lo que fue la película de Oscar Schindler, ¿no? De la lista de Schindler, entonces va un poquito por ahí. Bueno, la que vimos, Zona de Interés y qué sé yo. Sumado a este tipo de documentales donde empezamos a ver entramados y cuestiones de cómo funcionan las empresas, las mega empresas, las multinacionales, los gobiernos, los intereses que hay, toda esta cuestión de narcotráfico, el volumen, todo es dinero y poder, o sea, todo funciona a través de ese lado. Y está bueno tener un poquito esa idea, si querés, vaga de, che, acá hay un entramado, o sea, esto no hay un responsable detrás, no, acá hay muchos. Me gustó mucho en un momento cuando empieza uno de los capítulos, no, creo que es el tercero o el segundo, una de las, creo que es la hermana de este muchacho que dice, si tengo que empezar, dice, te puedo decir de que hay gente muy mala en el mundo, que hay gente que es mala, que hay gente que es malvada, y eso lo decimos, yo lo digo siempre, es una realidad, hay gente que quiere hacer daño y es mala. Punto. No hay vuelta atrás. Y lo estamos viviendo hoy en día acá. Sí, pero hay que subir un escalón más. Si querés, hay que subir al balcón. Y yo creo que... De ese departamento que te ganaste que por te comer ganaste. cucarachas, Flor. Y empezar a ver que esta cuestión de gobiernos de derecha se están perpetuando y están sucediendo en muchas partes del mundo. Sí. Creo que ahí es el análisis que tenemos que hacer y pensar qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo Sí. y qué pasó cuando hace 5 o 10 años nació la cultura de la cancelación. ¿Te acuerdas que nosotros que dijimos también en contra, Sí. que yo que sé cuánto? Bueno, fíjense que no es nada porque sí, Es o de que- repente dijeron, bueno, Por sucede. si no quedó claro, estamos viviendo, transitando un ciclo que se está volviendo a vivir, que ya transitó la historia de la humanidad en distintos países. La Argentina no va a estar exento de eso. Obviamente con las adaptaciones y el ayornamiento del caso, con el nacimiento de tecnologías, de la las redes parte sociales, un montón de local es cosas. tal cual. Pero tenemos que, tenemos Pero que mirás- entender que mirás estamos a cualquier volviendo... lado y en los últimos años estuvo pasando en todos lados. Sí. Era fija que nos iba a pasar a Sí, iba a nosotros llegar también. a un Claro. momento. Yo en algún momento tuve la esperanza de decir, mirá si... la Silbaba esquivaba". bajito. pero no, Y pero ahí, bueno. y ahí es donde hago el arco con esta cuestión del entramado, ¿no? Pensar que todo es más complejo y que hay cosas que están unidas desde otro lado. Sí. Entonces, los análisis y las opiniones, y tenemos que entender cómo fue la instauración de lo que fue todas las políticas dictatoriales de los 70. Sí, bueno. Totalmente. sí. Obviamente que no teníamos la comunicación. El mismo grado de violencia explícita y sistemática hoy no podría... No, es distinta. no podría. No, Más es- como Es anhelo. distinta, Es sí. diferente, pero está Exacto. más o menos en el mismo camino. En muchos casos hasta son las mismas personas. Esos mismos apellidos dando vuelta. Claro, entonces, para cerrar, está bueno, en mi parte, ¿no? Está bueno ver este tipo de documentales como para empezar a entender, Sí. dejar de ser tan naif y pensar que las cosas son complejas porque las hacen complejas justamente para que entre esta cuestión de la desinformación, la no noticia, lo que sí es verso y lo que está pasando de verdad queda debajo. Sí. Claro, porque el tejido es tan largo de tender que en algún momento vos mismo lo cortás por cansancio, por presiones, por lo que sea. Y porque Que en sí. algún punto empieza también esa parte conspiranoica de decir, pues, ¿se llegará a algún lado? Digo, Sí. ¿con cortar acá me alcanza o debería llegar a fondo para que tenga verosimilitud o para que me ¿Qué crea? haces? ¿Caer todo un país? Es raro, ¿no? Es- Pero digo, no tengo Mira, dudas. hay una frase que utiliza siempre en sus textos Noam Chomsky, por favor, eminencia, que dice, son demasiado grandes para caer. Pasa con la economía, cuando explotó la burbuja financiera en 2007-2008, cayeron todas las personas, la finanza, además, los bancos, no quebró ninguno, los ayudó No. el propio gobierno de Estados Unidos. Y ahí acuñó la frase esa, demasiado grandes para caer. Sí. Es momento también para visitar las memorias de Marcos Aurelio también. Vayan a leer a Twain, es otro gran, a Wilde. Vayan a leer a esos pensadores que analizaron hace muchísimos años cosas que se van dando cíclicamente, que como dice Diego, cambian, pero son las mismas. Sí. Sí, tremendo. Qué lindo bloque esperanzador. No, a Sí. ver, chicos y chicas, espabilen, o sea, Bueno, esa es la sí, sí. idea. Yo quería Esa es la agregar algo que pasa que no tenía que ver con, no tiene que ver con lo que ustedes están hablando de cosas que completan la información. Yo en realidad lo que decía era como, o lo que quería decir era como, también lean pensadores que reflexionan sobre el rol social en todas estas cuestiones y sobre el movimiento social que empuja, aunque
el entramado esté ahí del otro lado, las cosas se muevan hacia algún lugar que más o menos nos favorezca. Pero porque es así, digo, y hace poco veía un documental sobre Norberto Galazo que trajo, digamos, a la actualidad las palabras, por ejemplo, de Scalabrini Ortiz, y lees un pensador que habla de cuál es el pensamiento nacional o cuáles son las cosas nacionales que hay que defender, y digo, hasta los trenes, digo, para hablar de cosas básicas, y decís, uy, ¿cómo hace falta que estemos de nuevo pensando en estas cosas? ¿En qué es lo que ideológicamente queremos ser y queremos que nos pase? Sí, Porque está todo como muy individualizado y muy disperso. ¿Por qué? Y porque les Porque conviene. obvio. Divide y triunfarás. Obvio. Sí, sí. Claro. ¿Por qué el boom de las redes sociales? Porque necesitas que la gente esté distraída en otras cosas, necesitas que la gente esté estúpida. Totalmente. Funciona de esa manera. Entonces era 1984, no Un Mundo Feliz. Ah, ¿viste? Yo que te dije, Esa es la que vuelvan digo. a leer Y 1984. entonces Brian estaba en nivel 5 de conspiranoico. Yo pensé Claro. que lo Yo tiró siempre. para decir, Yo pensé que- yo estoy en el Ay, nivel 1. no. Se resbaló en la bañera. No, Sí, yo empecé a sí. leer y me hizo pip, 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 y quedé en el quinto y no me bajé Ya nunca está. más. Es más, paró el documental y empezó, no, porque ve, pará, seguí viendo. Sí, se fue a Bueno, escribir en Letterboxd. Claro, En inglés. y ampliar un poquito, ¿no? Evitemos el sesgo. Hace poquito, bueno, que les comenté, digo, no la vayan a ver porque es muy mala, Napoleón. Y Napoleón engancha justamente que él es elegido después de la Revolución Francesa. A ver, Revolución Francesa, muchos dicen, no, porque la Revolución Francesa y bomba y platillo, porque que eso hay que hacer. Sí, bueno, después terminaron eligiendo un emperador. A ver, Sí. Vos decís. o sea, contemos la historia completa. A ver, Sí. es unas primeras repúblicas, un montón de cuestiones y demás. El tema de los franceses, que yo los quiero un montón porque son Es re que- incendiarios. Bueno, pero, a ver, vamos a tirar Pero ahora aprendamos, nuestras o sea, fichas. dale. Para mí es lo que va a pasar acá. Digo, no sé cuánto va a durar esto, pero no creo que tampoco lo que pase después sea A ver. como una resolver. Para, Puede pasar lo mismo, digo. para ¿Cómo cerrar, traer otro así? Bueno. para cerrar, quienes cuestionan el sistema democrático dan por sentado que del otro lado lo defienden a muerte y a veces pueden convencer incluso al contrario. Así que ojo ojo con jugar con fuego porque se queman todos. Vamos a cerrar este American Conspiracy de Octopus Murders con estrellitas. Invitamos a ver. En este bloque se habló de todo. O sea, se nombraron autores. Historia, tenés para Flor va a leer Operación Masacre, obligada. Recomiendo, por supuesto, a Noam Chomsky. Y por como se habló, hasta les diría un libro en particular, Optimismo contra el desaliento. El título lo dice todo, Sí. justamente por los tiempos que vivimos. Eduardo Galeano, todo lo que escribió. Así que este bloque es muy completo y hay que cerrarlo Paulo con estrellas. Freire y Pedagogía del Oprimido, quiero sumar. También, ahí está. Después hay que hacer una lista en el Instagram y tirarla, no sé. Estrellitas. Uy, qué difícil. Yo estoy. Yo Mira, si me metías Tres. un alien. ¿Qué? No, un mentira. alien. Tenía, vos querías un alien. Volvió Lo Volvió a los faltaba. ovnis. Le Pará. faltaba, le faltaba. Ojo, lo dejaba un capítulo más. Para mí, tiro la bomba primero y recojan el guante. Era 5 estrellas, pero el cierre termina siendo como que no hay tanto cierre. Y ahí es donde se me cae un poquito. A mí me pasó al revés. Yo dije, bueno, son 4 y después dije, bueno, 3,5, 4, 3. Estoy bien. 4 para mí, Vicky dice 3, 3, vamos en 3. Gus dice 4. Gustavo dice 4. Siempre somos pares, la puta Increíble. madre. Bueno. Perdón. Increíble. Correme el graph ese porque si no define Vicky. Vamos a ponerlo originalmente como estaba. Y ahí está. Y entonces quedan 4 estrellitas. Mirá, Escuchá. los recursos. Escúchame, conductor. ¿Qué? Vamos a implementar, y lo digo acá, sí, la moneda hielo. La Sí, moneda, la hielo. moneda Me hielo. gusta. Sí, moneda hielo, acá al aire. Hay que hacer la gusta. moneda de hielo. Cuando hay empate, listo, tiramos moneda, pum. Oh, mira, te redoblo Me la gusta. apuesta. Una moneda cada uno tiene por mes y la va jugando cuando hay que desempatar o hay que No, exigir demasiado una no cosa. se puede porque si sale par de vuelta, otra ronda. Y bueno, No, no. perdiste las monedas. Una no, moneda. no, Ya no. no se Una define moneda nada. al aire. Me gusta. Ahí está. Eso se va a charlar más adelante. Nosotros vamos a respirar profundo porque se creen que esto es todo. No, No. hielo recién empieza, tenemos para rato. La mejor de las ondas y muy contento. Está como muy pasado de rosca.